Bienvenidos al estreno del blog del autor y vamos a estrenarlo ni más ni menos que con uno de nuestros autores de casa consentidos, uno de los autores que tiene una obra muy amplia, una obra muy diversa con nuestros sellos editoriales, especialmente en Alfaguara, y hoy vamos a hablar específicamente del estreno de Partes de Guerra. Sí, estamos estrenando novela. Jorge Volpi. Muchísimas gracias, Mere, qué gusto estar aquí contigo. 2018 nos ganamos el premio Alfaguara, yo así luego me mezclo en las victorias. Nos ganamos el premio Alfaguara con una novela criminal. De ahí, Jorge, pasaron años, estuviste seguramente, bueno, te tocó pandemia como a todos, estuviste preparando esta novela y finalmente llega Partes de Guerra, que puede ser vista también como una novela con conciencia social, una novela con crítica social, pero al final es pura ficción. ¿De dónde surge Partes de Guerra y qué va a encontrar el lector en esta novela? Bueno, surge de una doble obsesión que he tenido a lo largo de mucho tiempo. Una sobre la neurociencia, ¿no?, a la que le he dedicado ya hasta un libro que también publicaste tú, ¿no?, Leer la mente, y que sigo explorando de muchas maneras. Y yo quería que hubiera una novela con neurocientíficos de protagonistas que estudiaran el cerebro y por qué nos comportamos como nos comportamos. Y del otro lado también, desde hace mucho, me había intrigado y estremecido las historias de niños capaces de asesinar a otros niños. Y seguí muchos casos, no solo en México, también en Estados Unidos, que ha habido muchos en situaciones muy distintas, pero en cualquier caso en Europa. Y finalmente se me ocurrió unir esta doble trama, la de unos niños y adolescentes que asesinan a una chica en un pequeño poblado en el sur de México, entre México y Guatemala, y por el otro un grupo de neurocientíficos que estudian a estos niños para tratar de encontrar los orígenes de la violencia. Ahora, la violencia, digamos, en la novela Partes de Guerra, pues la violencia está directamente ahí. El crimen ni siquiera es que lo tengamos que investigar junto con el narrador, sino que sabemos quiénes fueron los culpables. Pero no es la única violencia que está presente dentro de la novela. La vas a desgranar desde distintas perspectivas, que pueden ser cuáles otras. Exacto, es que esta es una novela sobre múltiples violencias y tratar de entender esas múltiples violencias, de observarlas y de desmenuzarlas. Los neurocientíficos, primero, pues, tienen muchas hipótesis sobre qué es lo que pasó. Orígenes internos, genéticos, neurológicos, psicológicos, externos, el contexto social, la desigualdad, la violencia ambiente, la que todos estos niños viven cotidianamente en esa zona del país, violencia hacia los migrantes, violencia del crimen organizado, del narco, del Estado, la propia violencia que ellos padecen, violencia intrafamiliar, violencia de género, la violencia que están ellos mismos sometidos todo el tiempo en redes sociales, en juegos de video. Pues analizan todas estas sin darse cuenta los neurocientíficos de que ellos cargan otras tantas violencias. Entonces se vuelven unos espejos de los otros. O sea, los que analizan de pronto terminan también siendo espejo de esos niños que aparentemente son los analizados. Justo por eso quiero que nos cuentes sobre Lucía, porque Lucía está justo en medio. Exacto, Lucía es la narradora, es la más joven de este grupo de investigadores de la UNAM que estudian el cerebro desde muchas perspectivas. Tiene un maestro y líder del grupo al que admira enormemente, y ella también ha sido víctima de múltiples violencias a lo largo de su vida que tampoco ha sido capaz de entender del todo. Y en este tránsito va a descubrir dos cosas sobre todo. Por un lado, que esa figura casi paterna en algún sentido no es quien creía ella, que ocultaba también una enorme cantidad de vidas y secretos ocultos. Y por el otro lado ya va a terminar identificándose sobre todo con la chica que participa también en el crimen. O sea, el crimen muere una joven llamada Dayana, pero a manos de su prima y de su expareja. Entonces, pero con quien se identifica finalmente de Lucía. Su expareja, perdón, de su expareja que tiene 14 años. Que tienen 14 años aquí. El novio amigo de. Exactamente. Y la identificación va a ser de Lucía con Saraí, con la adolescente asesina. Y entonces va a terminar por ella también cuestionarse quién es, qué es lo que quiere y qué es lo que ha pasado en todo este tránsito de estas múltiples guerras de las que ella da parte, pero también de las que forma parte.
Hemos platicado un montón de la novela, Jorge y yo, en distintos foros, tanto en privado como en público, pero ahora aquí en el blog del autor yo quiero preguntarte cómo entraste a la cabeza de los adolescentes, porque en realidad a través de Lucía nos metes ahí. Y es de verdad estremecedor, porque no es blanco y negro. Pues sí, me interesaba mucho que en esta novela viéramos personajes que todo el tiempo son víctimas de violencia y que a su vez cometen actos de violencia. Son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Lucía en algún sentido también lo es. Y para mí lo más difícil de escribir esta novela no fue tanto los científicos, que finalmente es un entorno que más o menos conozco, como imaginar cómo serían adolescentes y niños de esta zona tan olvidada de México, en las orillas del río Usumacinta, con todo el contexto de pobreza, marginación, desigualdad, pero también con la conexión todo el tiempo a redes sociales, a videojuegos, al teléfono, cómo se relacionarían, cómo pensarían, cómo podría haber sido esta trama que finalmente lleva al asesinato de Dayana. Y para mí eso fue lo más difícil, ¿no? Y sin embargo, la novela, que es sobre neurocientíficos, lo que estudia es la empatía. Y si algo hace un narrador finalmente, realmente es vivir esas otras vidas. Luego esperamos que los lectores también. Es estremecedor, en verdad, entrar a la cabeza de estos personajes y darnos cuenta de por qué se fue, no les voy a contar, por qué se fue dando toda esta carga de violencia, este rencor, además como esta olla express, ¿no? O sea, lo que consigues con la novela es realmente llevarnos a esa olla express y ver cómo está caliente, 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 y qué es todo lo que está inyectándole ese calor para que al final pues termine explotando, que es con lo que arrancamos la novela. Jorge, estamos estrenando el blog del autor, entonces yo lo voy a cambiar. Como lector, ¿qué ves en Partes de Guerra? Bueno, es difícil de sustraerse, pero yo quisiera, digamos, ver un reflejo de México en su conjunto en este pequeño poblado que casi nadie conoce, Frontera Corozal. Que en ese microcosmos están concentradas todas las violencias y todas las tramas posibles que tenemos en México, en el país en su conjunto. Partes de Guerra, la nueva novela de Jorge Volpi. Si ustedes, como buenos lectores, están buscando una novela de la cual no van a salir ilesos, esta es la novela que están buscando. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad.